Bueno, buenos días, buenas tardes. Espero que el almuerzo haya estado bárbaro. Me presento, mi nombre es Gastón Cruz, soy MVP de Data Platform de Microsoft hace unos 3 años. Trabajamos con Bruno bastante fuerte en todo el tema de analítica, de datos, ¿no? Hace ya un buen tiempo que trabajamos juntos, manejando proyectos, ¿no? Donde hoy en día bastante agnóstico de lo que es el tema de tecnologías y no solamente temas Microsoft, hoy en día bastante open el tema, así que la idea hoy es poco mostrar en esta charla una intro al manejo de datos en real time, near real time, de información proveniente de diferentes orígenes de información. Los dejo con Bruno que se presente y arrancamos. Bueno, de vuelta, buenas tardes. No sé si esto se oye bien. Bueno, soy Bruno Torterolo. Hoy día estoy oficiando más como arquitecto de tecnologías de Microsoft 365. Como estábamos hablando del Nono recién, hace ya como 5 años que trabajamos en conjunto codo a codo. Me especializo también en análisis de negocio, que es un poco por donde viene la charla de hoy. No solo lo que es tecnología Microsoft o Open Source, sino hacer una abstracción de lo que vamos a estar presentando, que es una arquitectura general para el procesamiento de Big Data. En especial vamos a ver IoT, pero lo que vamos a presentar es una abstracción, no importa la tecnología. Lo vamos a repetir bastante durante la charla porque queremos que se vayan con un concepto general, no específico de Microsoft. Antes que nada, queremos agradecer a los sponsors. Sin los sponsors y sobre todo sobre la gente que colabora y organiza el evento, nosotros no estaríamos acá, ustedes tampoco. Así que quiero darles si pueden hacer un fuerte aplauso, así empezamos un poco eso mismo. Bueno, ahora sí ya vamos a ir pasando sobre lo que es la charla. Tenemos poco tiempo, así que hay algunas partes que van a ir un poco más rápido. Después cualquier cosa nos agarran afuera y nos preguntan. Y bueno, al final igual le vamos a disponibilizar algún email o por Twitter. ¿Bien? Lo dejo con Gastón. Bueno, un poco para dar una intro a la temática que vamos a estar viendo hoy, la idea es empezar a manejar la cantidad de información que hoy en día captamos en general, ¿no? De diferentes fuentes de información. Y hoy en día estamos hablando de zettabytes, ¿no? Antes arrancábamos haciendo un poco de historia, hablando de bits y simplemente kilobytes y memorias que hoy en día parece estar muy lejano, ¿no? Hoy en día la cantidad de datos que se están capturando, ya sea de sensores, de planta, de información, que hoy en día tenemos miles de ejemplos para manejar en cuanto a sistemas que guardan data. En ese sentido, un punto importante a comentar con respecto a esto es la subida a la nube de la información. Y hoy en día hay prácticamente el 80% de empresas y de corporaciones ya están subidos a la 4ª ola de nube. Donde un dato interesante, y el otro día estaba mirando cuánta data o cuánta información de la que se procesa o se guarda realmente se está utilizando para algo, con algún cometido, con un objetivo de negocio, y solamente el 6% de esa información que se guarda y se persiste, se utiliza para algo desde el punto de vista de negocio. Un dato no menor que nos permite a nosotros empezar a pensar en ese dato podríamos utilizarlo para algo, para hacer analítica predictiva, para hacer mantenimiento de maquinaria, para hacer un forecasting, pero justamente el porcentaje llama la atención, solamente un 6%. Y por otro lado, todo lo que se viene hoy en día que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Que el crecimiento que ha tenido la inteligencia artificial hoy en día, si miramos simplemente el año pasado, 2017, estamos hablando de un 300% de crecimiento de lo que se ha volcado en cuanto a procesamiento de esa información y con el cometido de ejecutar inteligencia artificial sobre esto. En este sentido, Bruno ahora va a comentar un poquito las soluciones que estamos pensando y los escenarios que estamos pensando y el flujo o el pipeline de la información que se va capturando. Bien, sobre eso y volviendo a lo que les comentaba anteriormente, vamos a ver un mapa general de lo que vendría a ser una arquitectura para el manejo de información.
Hoy día se habla mucho de Big Data, IoT y demás, pero en realidad son conceptos que no son nuevos. ¿Bien? Hoy hay masividad de eso, ¿sí? Todos sus dispositivos están constantemente dando información a la nube, ya sea por su ubicación y demás. Y algo que nos pasa hoy día es que no tenemos control de dónde vienen los datos. No tenemos el control de cómo vienen esos datos. Antes se usaba hasta no hace mucho XML como uno de los lenguajes, por así decirlo, que venía mayor cantidad de datos. Hoy día JSON, y el día de mañana va a ser cualquier otra cosa. Y no quiere decir que los orígenes de datos que eran legados dejen de proveernos datos. No. Entonces, en la primera pata de la arquitectura, que acá sí hay que hacer un énfasis, que antes de ponerse a ver la tecnología, que es algo muy común en nuestra área, que primero se dice lo voy a hacer con esto, con otro, no. Eso es lo último, lo menos importante en realidad, porque hoy hay un abanico muy grande de opciones y no todas las opciones son la mejor solución a nuestros problemas. Lo que sí no cambia, y no importa la tecnología que vayamos, es la arquitectura que nosotros vamos a armar. Eso es el énfasis de hoy. Y el primer punto, y es uno que no tenemos normalmente control, es menos del 10% cuando tenemos control, es el ingreso de datos. Como les decía, puede ser cualquier dispositivo, puede ser sistemas legados, pueden ser IoT, como lo que estamos presentando hoy día, pero no tenemos control sobre eso. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el negocio, ver quién nos define las entradas y demás, y en base a eso es nuestro punto de partida para definir una arquitectura general, siempre pensando en cuál es la mejor forma de procesar esa información y teniendo la otra punta, que lo vamos a ir viendo, como perspectiva. ¿Bien? Ahora Gastón lo que va a hacer es ir mostrándole los distintos puntos macros que tenemos que definir en una arquitectura. Vuelvo a repetir, antes de ponerse a ver la tecnología o lo que sea. Este es el paso previo, es el más importante. Todos saben que aprender un lenguaje de programación y demás podrá llevar más tiempo y demás, pero se termina haciendo. Esto es solo experiencia. ¿Bien? Tienen que meterse de lleno y tener el aspecto general antes que ir a la tecnología. Bueno, hay un poco lo que voy a comentar ahora tiene que ver con el pipeline de cómo procesamos la información y cuáles son los pilares en cuanto al procesamiento de la información. Entonces, ustedes van a encontrar ahora que, por ejemplo, como primer punto de partida, tenemos el tema de captar la información y conectar los sensores, custom applications, de posibilidades de conectarnos a determinadas métricas del negocio. Entonces, el primer punto de partida tiene que ver con la ingesta de datos, de dónde vamos a incorporar la información. Y esto va a tener un pilar o un pipeline de diferentes verticales que vamos a ir procesando. Entonces, primero tenemos la ingesta, después vamos a alojar la información en un cuadrante que tiene que ver con modelos relacionales y no relacionales. Ahí no nos va a importar mucho el tema de cómo viene la información, sino que vamos a guardarla. Y ahí vamos a ir comentando un poco tecnologías que tienen que ver con ayudarnos a entender para dónde va el tema de, bueno, el primer volcado de la información. Ahí no estamos hablando de un modelo preparado, sino simplemente de volcar la información que se ingestó de las aplicaciones customizadas del negocio o de sensores del negocio. Después tenemos el tema, sí, de empezar a preocuparnos de la preparación de esa información y el entrenamiento de la información. Ahí tenemos varias tecnologías que tienen que ver justamente con ese tema de preparar la información, limpiarla, transformarla, de alguna forma customizarla para que de alguna forma empecemos a hablar de dimensiones, medidas y de un gran warehouse de esa información. Y por otro lado tenemos el tema de el modelo. Generamos el modelo y lo servimos. Ese modelo que generamos y servimos va a servir justamente para que el día de mañana podamos captar esa información y volcarla hacia diferentes outputs o salidas externas que querramos tomar en cuenta desde el punto de vista de negocio. O sea que básicamente esos 4 pilares existen siempre en lo que es el ciclo de vida de datos. El de ingesta, el de guardado, el de preparación y el de modelamiento o servicio. En cuanto a tecnologías, tenemos por un lado una capa que es transversal hacia todos los puntos de este ciclo de vida de datos. Y tiene que ver con ese pipeline que se va a generar y hoy en día tenemos la posibilidad
de utilizar tecnologías como Azure Data Factory, que nos van a servir para conectarnos a todo ese tipo de ingesta de información y que nos sirve para ir continuando con ese pipeline hasta que lleguemos al output final. Después tenemos el punto de qué tecnologías me van a servir y para qué me van a servir desde el punto de vista de ingesta de información. Entonces ahí tenemos modelos que me van a permitir hacer esta ingesta de datos con puntos de vista e información no relacional, como puede ser Kafka, que es un framework interesante para poder captar modelos no relacionales de información real-time o near real-time. Y por otro lado tenemos servicios que nos provee Azure hoy en día, que tiene que ver con el conectar sensores, y esto puede ser a través de un Event Hub, como vamos a ver con Bruno, una IoT Hub. Esto puede ser centralizado y directamente, porque ahí tenemos algunos ejemplos de proyectos que hemos ejecutado en conjunto, y hay problemáticas totalmente diversas, ¿no? Donde el negocio te dice, sí, mirá, todo bárbaro con Azure, me encanta, me encantaría probarlo, pero en realidad conectividad yo en faena, en minería, tengo cero, nulo. Caso de silvicultura, ¿no? También estoy en medio de una plantación, conectividad cero. Y hoy teníamos la capacidad justamente de trabajar con productos y de conectores que nos permiten trabajar sin ese tipo de vinculación directa al tengo que tener sí o sí el dispositivo conectado a Internet, si no todo el ciclo de vida de datos no me funciona. Yo hoy en día puedo tener un dron, por ejemplo, puedo tener determinada maquinaria a la que le puedo instalar un sistema operativo, un Linux, que hoy en día te aparece como opción Azure Sphere, que tengo como opción de instalarle al dispositivo, al dron, este sistema operativo, que no solamente me va a permitir recorrer la plantación, o ir a faena, ir a la explotación, levantar los datos de tronadura, cargarlos en este dron, ejecutarlos y hasta ejecutar modelos de Machine Learning dentro directamente del dron. Y cuando tenga conectividad o llegue a algún lugar con conectividad y subirlos a la nube. La dependencia ya no la tengo tan directa. De ahí la casuística se va a dar en cada etapa de negocio. Por otro lado tenemos el tema de el store o el alojamiento de la información, y ahí tenemos el lago de datos. El Data Lake, que hoy en día en versión 2 nos permite tirar datos de cualquier tipo, y ya hablando un poco más de terminología de Big Data, donde puedo ir y llevar, como decía Bruno recién, archivos JSON, CSV, TXT, ir volcando información independientemente de que estemos hablando de que cada tipo de campo y de datos que estoy volcando no tienen interconexión, vienen en diferentes formatos, simplemente se vuelca la información a ese lago de datos. Y a partir de ahí tenemos la posibilidad de empezar a trabajar con clusters que me permiten empezar a preparar modelos, a transformar los modelos para alojarlos después en algún dato, o preparar con esos modelos y esa información algún algoritmo que me permita ir un paso más adelante y empezar a trabajar con modelos de predicción. Y ahí empieza a trabajar el tema de, bueno, agreguemos Machine Learning sobre esa aplicación. Una vez que tenemos esta capa de datos, pasamos al tema de cómo la servimos o cómo le damos a la persona que va a explotar la visualización o el output, cómo se lo damos digerido. Y ahí empezamos a trabajar con capacidades como levantar un CosmoDB, levantar un SQL Data Warehouse, levantar un SQL Database. Y después empieza el tema de, bueno, sí, pero el negocio me pidió que tengamos perfilamiento de la información y que resulta que la persona que está como capataz de obra puede ver estos datos, pero resulta que esta parte del área de mantenimiento puede ver esta segmentación de información. Y ahí empezamos con el perfilamiento. Ahí podemos agregar una capa intermedia de staging con un Azure Analysis Services que tenga roles y que permita trabajar, según el usuario que esté conectado al dato, la segmentación de datos que pueda visualizar. Y eso es georreplicado porque quizás se conecta a un CosmoDB. Entonces, y estas posibilidades hoy en día existen, están planteadas más desde el punto de vista de servicio y ya no tanto de una gran infraestructura que se tenga que montar, sino que simplemente se paga por un servicio que
se utiliza y se paga cuando se utiliza el servicio y no se paga cuando no se utiliza. Entonces, como salida final tenemos esta capa de servicios y obviamente toda la interconexión que hay entre los sistemas, ¿no? El tema de Data Factory que comentaba al principio tiene que ver con la interconexión que tenemos entre todas las capas. Ahí Bruno ahora le va a comentar un poquito el tema de, más allá de la interconexión de este modelo de arquitectura de referencia que estamos hablando, la salida final, o sea, la salida visible, ¿no?, de esta arquitectura. Con eso en mente y volviendo a lo que era el primer punto, normalmente la última salida también depende del negocio. ¿Bien? Viene alguien que no tiene ni idea de lo que acabamos de ver, no le importa, pero es el que paga. ¿Bien? Y dice, yo quiero ver un reporte, como ahora, de cuántas personas han venido, cuántas han registradas, cuántas, hoy día tenemos distintas como licencias, junior, speaker y senior. Bueno, quiero que me des en tiempo real todo eso. Ok, ¿cómo te lo presento? ¿Cómo lo querés? No me importa, dámelo. Ahí es a donde empieza la inteligencia. ¿Bien? Es cómo mostramos esa data que nos tomamos todo el trabajo de generar esa arquitectura que es predictiva, tiene análisis de datos, pero ¿cómo lo presentamos? No sirve de nada si no lo presentamos. Y ahí es a donde entra el negocio. ¿Bien? Entonces, yendo a lo que es macro a nivel de lo que presentamos hoy día, tenemos una capa de data que no depende de nosotros, normalmente, 90% de los casos no depende de nosotros. Y yendo a un caso concreto, que se lo voy a robar a un colega en Chile, que es Patricio Cofre, le vinieron con una problemática, necesitaban saber los subtes de Santiago, necesitaban saber cuándo había mayor movimiento, qué hacía la gente normalmente, pero no tenían dinero, por así decirlo, para invertir en infraestructura. Todo se tenía que resolver en la capa intermedia. Entonces los datos estaban dados por los fees de las cámaras que ya existían. Son cámaras de última generación, todo lo que quieran, pero no tienen ya software de manejo de facial, de temperatura, de movimiento de la gente. Todo eso tenía que salir de la segunda parte, que es darle la inteligencia. La inteligencia que era esta parte. ¿Bien? Ellos obtuvieron los feeds de las cámaras y casi en tiempo real, porque siempre vamos a tener un lag, van a procesar cómo se mueve la gente, si hay que aumentar las líneas de trenes en determinados horarios y demás. Eso, vuelvo a lo anterior, no se puede hacer si no se piensa una arquitectura bien formulada. Pueden resolver el problema de hoy, pero el problema de mañana no les va a andar. ¿Bien? Por último fue la parte de acción, que es cómo presentar todos esos datos. En el caso concreto de los trenes tienen, como nosotros tenemos acá el Guardián, tienen salas con monitores por todos lados que le van diciendo al minuto a minuto. Pero bueno, eso no lo definieron ellos tampoco, lo definió el negocio. Por ende, cuando nosotros nos sentemos a ver la arquitectura, hay que abstraerse de la tecnología. Vuelvo a repetir, hoy día está todo mucho más abierto. Gastón dio 5 o 6 ejemplos en cada una de las etapas. Y eso es lo que menos importa. Hoy día está todo hecho para conectarse, excepto Apple, está todo hecho para conectarse. ¿Bien? Piensen bien cómo se van a presentar ante un problema. Piensen la arquitectura, las dos puntas no la van a controlar, la va a controlar el negocio, y en base a eso generen la mejor solución. Bueno, yendo un poco a concreto al tema de qué es lo que vamos a mostrar en la parte de demo, en la parte de, bueno, donde ustedes puedan ver algo funcionando, que hable un poco y baje a tierra estos conceptos que estuvimos viendo. Algo que estaba pensando y que está bueno compartir es, si bien Power BI, ahora vamos a ver algún reporte hecho y armado en Power BI, nos serviría para hacer todo el recorrido de esa arquitectura de referencia de punta a punta, desde el punto de vista de que me conecto al dato, me conecto a los sensores y los muestro en tiempo real. Y directamente armo un dashboard de punta a punta con toda la arquitectura solamente en Power BI. De todas maneras, está bueno saber que la arquitectura existe y que tenemos todos estos componentes disponibles. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a escalar en un proyecto de Big Data, está bueno saber de que la ingesta se debería hacer con Azure Data Factory o con algo similar, que puedo tener datos relacionales y no relacionales con Kafka, con el volcado de un Data Lake. ¿Por qué? Porque el día de mañana uso la herramienta para lo que es buena, ¿no? Power BI es muy buena para la parte de visualización de información.
Pero toda la parte de alojamiento de datos, seguramente empecemos a hablar de todas estas tecnologías que estuvimos conversando ahora. Y ahora en la parte práctica, que Bruno les va a mostrar algún caso, vamos a ver justamente, vamos a simular que tenemos sensores, en este caso el ejemplo va a ser de entrada, salida vehicular, de un puesto de peaje, por ejemplo. Vienen vehículos, tenemos cámaras que lo reflejen, como el caso que comentaba Bruno de Pato Cofré, del Metro de Chile. La gente que se va moviendo, va entrando, va saliendo, vamos a simular esa ingesta de información. Lo que vamos a hacer es tener una aplicación que lo simule, vamos a generar un Event Hub que tenga como un endpoint que conecte a esos sensores, y ahí vamos a tener la ingesta de datos, la primera vertical que estábamos hablando. Vamos a levantar un Event Hub en Azure. Esa ingesta de datos la vamos a volcar y conectar a un Stream Analytics que nos vaya leyendo el input de esa información, que la vaya procesando y vaya generando queries. Y ahí los que ya saben algo de T-SQL, lo bueno es que el Stream Analytics acepta, entre otros lenguajes, el T-SQL para poder ejecutar consultas de esa data que va entrando en tiempo real. Esa data la podemos volcar y ahí podemos justamente empezar a jugar con que ese Stream Analytics tenga un input, una entrada y múltiples salidas. Y digamos, bueno, la salida de este Stream Analytics la guardo en un Data Warehouse, la guardo en un Blob Storage, la saco para Power BI y todo al mismo tiempo. Entonces, eso es un poco lo que vamos a mostrar con Bruno ahora, es justamente guardar la información en un Blob Storage, pero a su vez empezar a generar doble salida hacia Power BI. Una de tiempo real, totalmente real, que vaya simulando entradas y salidas del peaje, y otra que simplemente vaya guardando en el Blob Storage y un dashboard que vaya reflejando cómo se va guardando esa información en el Blob Storage. Entonces ahí los dejo con Bruno que les muestre un poquito la demo preparada para esta simulación. Bien. En este caso les vamos a ver un poco lo que es el prep and time. No activamos lo de servicio cognitivo porque la aplicación que creamos es muy directa para lo que queríamos ver. Si no, vamos a centrar en las tres capas que son data, la inteligencia y la acción. Básicamente nuestra acción, como estaba diciendo Gastón, van a ser representadas por Power BI, de ahí es que la charla. La inteligencia en realidad no vamos a procesar mucho más que las consultas que le vamos a hacer al Event Hub de recepción de datos. Y la entrada, fui del revés, pero bueno, la entrada va a ser a través de una aplicación que está simulando, a través de un peaje, por así decirlo, entradas de chapas extranjeras y uruguayas, cuántas personas se están integrando cada uno de los vehículos y demás. Entonces, denme unos segunditos que... Hay algunas buenas prácticas que va a ir mostrando Bruno ahí que tienen que ver con el uso de Azure, ¿no? O sea, no enloquecerse en crear servicios, sino de alguna forma darle un poco de gobernabilidad a esa creación de datos y tiene que ver con, por ejemplo, yo no soy tan prolijo, Bruno sí, él se creó un grupo de recursos, lo llamó Netconf, fue metiendo los servicios ahí, es la forma en que se debería hacer. Yo voy viendo qué tengo creado y los voy metiendo cada uno y después los ando buscando a ver de dónde los borro o dónde los apago, y eso genera costos altos, ¿no? Que para una demo está bueno, pero después para tiempo real es bastante más prolijo lo que está haciendo Bruno. Bien. En nuestro caso, en realidad, vamos en contra de lo que dice la realidad. Nosotros nos paramos en el 10% de eso de que controlamos cuál es la ingesta de datos que llega. De esa forma, en realidad, casi todos los servicios que nos ofrecen datos, ellos exponen endpoints, nosotros nos vamos a conectar directamente al Event Hub que generamos. Eso normalmente no se da, por ende la capa de ingesta tiene un poco más de lógica. Y bueno, tomando en cuenta lo que les estaba diciendo Gastón, de buenas prácticas y demás, creamos un resource group y ahí vamos a crear todas las componentes que vamos a utilizar. Este caso está montado sobre Azure, pueden usar los servicios de Amazon, de lo que quieran. Si aplican la arquitectura que les mostramos, cambia la tecnología, pero no cambia la solución. Lo primero que hacemos para este ejemplo es crear un Event Hub, creamos una instancia y luego generamos un Access Policy, que es en realidad lo que nosotros vamos a
conectarnos. Nosotros al Event Hub nos va a exponer y con ese permiso nos vamos a conectar a ese endpoint. ¿Bien? Nuestra aplicación la dejamos corriendo, está corriendo en una máquina virtual también alojada en Azure y está tirando constantemente datos a ese Event Hub. ¿Bien? Nosotros ahí tenemos dos posibilidades que fueron las que planteamos, tenemos más, pero lo hicimos en dos, que es volcar esa información como viene cruda, por así decirlo, hacia un blob storage, o con un show, Stream Analytics, la vamos a ir procesando, que en realidad lo que estamos haciendo es ir y acceder a la información que recepciona el Event Hub. ¿Ah? Como verán ahí, lo que estaba mostrando Bruno es, no cualquiera se puede conectar al Event Hub, sino que tengo que tener primary key para poder conectarme, ¿no? O sea, no es que creo el Event Hub y ya me permite conectarme a los sensores, sino que tengo que tener ese policy creado para poder conectarme. Bien. Yendo a lo que vendría a ser el Stream Analytics Show, después les vamos a mostrar lo de Blob Storage porque hay una limitante a nivel de obtención de los datos por Power BI cuando es un Blob Storage en tiempo real. Lo primero que vemos acá es la consulta. Yo soy vago y no me gusta mucho la parte de SQL y demás, así me creé todo sentencias por separado, los que dominan T-SQL y SQL. Lo más seguro es que esto lo hacen en 2 patadas y lo hacen en uno solo. Hay una limitante también a nivel del Stream Analytics Show, que nada más podemos definir 7 salidas, por eso hay 7 definidas ahí, máximo. Podemos definirle varios inputs, o sea, un show puede procesar varios orígenes de datos. Acá estamos parados sobre la segunda parte y cuarta más o menos, que es servicio y exposición de datos. Y bueno, lo que vamos a estar devolviendo acá, como les decía, vamos a ver de dónde son los autos, cuántas son de Uruguay, cuántos de Argentina, cuántos de Brasil, cuántos pasajeros vamos recepcionando. La limitante que les hablaba acerca de por qué no podemos utilizar mucho el blob storage, a ver si es que esto me está enviando la aplicación. El tema es que el blob storage va generando un array de JSONs que no termina nunca, porque como es un real time, está recepcionando, entonces nunca termina de generar el array de objetos. ¿Bien? Power BI, uno pensaría que los iluminados que trabajan juntos tomarían en cuenta esto, pero no. Power BI por el momento únicamente procesa JSONs bien definidos. Entonces, si nosotros nos queremos conectar a un servicio de real time con un blob storage, no vamos a poder desde Power BI. Hay formas de hacerlo a través de una inyección en R o generarte un servidor mismo en Power BI con R o con Q o con M y generar la obtención del blob storage, procesarlo y demás. Ya iba un poco de foco de lo que queríamos presentar. Pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de que si se enfrentan directamente al problema de hacer un real time con Power BI y procesar de blob storage, no van a poder tan fácilmente. Por eso también fuimos por lo de Stream Analytics. Básicamente Stream Analytics es un bus de datos que va tirando. Agarra el Event Hub y lo tira. ¿Qué hicimos acá? Bueno, el dashboard que vamos a ver ahora toma las entradas directamente del Stream Analytics. Hicimos como un monstruito para hacer un reporte que en realidad usamos una base de datos virtual de Power BI. Acá estamos estirando un poco lo que es la herramienta en sí, porque no está pensado para eso. Y van a ver que podemos simular un real time en un reporte. Para los que no están muy acostumbrados a lo que es BI y sobre todo Power BI, el dashboard nos permite tiempo real, porque en realidad va, como les decía, consumiendo directamente un servicio y demás. El reporte normalmente se crea una base de datos virtual y de ahí obtiene los datos. ¿Bien? Entonces vamos a pasar a la última parte, que es la capa que me define el negocio, que es lo que vamos a ir viendo, cómo vemos los datos que recepcionamos. Vamos a empezar primero con lo que vendría a ser, con lo que vendría a ser los dashboards. No es muy lindo, pero bueno. Ahí en ese dashboard que está mostrando Bruno ahora, un poco para bajarlo a tierra,
Power BI tiene las dos capacidades. Una es de leer los datos históricos del blob storage que comentaba Bruno, o de esa base virtual, ¿ah? que va a ser más en formato reporte, que es el que va a mostrar a continuación ahora después, que visualmente se ve bastante mejor. Pero este que estábamos viendo recién, la capacidad que tiene es de conectarse directamente a los datos real time. O sea, a medida que el output va generando del Stream Analytics información de placas, patentes, de autos por país, va a ir tirando en tiempo real y el dashboard va a ir reflejando en tiempo real, y como verán, Bruno no está apretando F5 ni nada, sino que a medida que la aplicación va generando datos, los va tirando directamente al dashboard acá. Ahora, si queremos ver un poco más información histórica que va a ir quedando guardada en esa base virtual, Bruno ahora les va a mostrar dónde está alojada esa información y qué formato toma ese reporte. Bien, acá como estábamos viendo, tenemos distintas métricas. Si ven bien, hay 7. Una corresponde a cada una de las salidas que vimos que habíamos definido en T-SQL. Son métricas generales, podemos adaptar esto a cualquier tipo de estructura de negocio. Hay limitaciones a nivel de dashboards en Power BI, está en el roadmap agregar más servicios. Lo que es look and feel no es esto nomás, no tiene mejoras. Volvemos a lo mismo, esto no lo podemos consumir del blob storage, está del Stream Analytics Service. Y si bien nos permite ver en tiempo real la data, normalmente necesitamos ver un histórico para poder hacer los mapas de calor y demás. En base a eso es que normalmente definimos reportes en donde podemos ver métricas y históricos. ¿Bien? Lo que decíamos es que esto no se actualiza como el dashboard en tiempo real. Debemos apretar un refresh, que si lo pudiera ver está por acá. Y eso me va refrescando la data. Lo que se puede lograr con esto en realidad es no estar con un F5, que eso ya lo hemos hecho, sino tener un bot, por así decirlo, que nos vaya refrescando cada X tiempo y ver la información casi en tiempo real. Está claro que para métricas de mayor impacto, por ejemplo, un trabajo que hicimos con Gastón para una forestal, necesitaban saber en tiempo real cuántos camiones estaban accediendo a la planta, cuánto era la carga, ver si habían que ajustar la producción. Son pequeños detalles que te pueden cambiar millones de dólares de ingresos o millones de dólares de pérdidas. Bueno, ahí fue un híbrido, ¿bien? Necesitaban saber el histórico para analizar en qué momento del día había mayor generación de materia prima, o sea, que recepcionaban materia prima. Eso se hizo a través del análisis global, histórico, reporte y demás, pero también necesitaban saber en tiempo real para ver si eso se ajustaba. Que no lo puedan creer, si llueve se puede procesar mucho menos madera de cuando está bien el día. Si hay mucha temperatura, lo mismo, porque se sobrecalienta el horno. Entonces, todas esas métricas se juntaron y daban el estado de la planta en todo momento. Ya finalizando un poco la demo, creo que anduvimos bastante rápido. La idea es, la demo en realidad era para impactar un poco lo que habíamos visto en tema de arquitectura. Lo que nos gustaría que se lleven, volvemos a repetir, es que piensen la arquitectura, la adapten a como nosotros la presentamos, obviamente con las variancias que imponga el negocio o la realidad, pero piensen más que nada en la arquitectura, no tanto en la tecnología. Tecnología hay millonadas hoy día y son la mayoría open source. Para terminar un poquito con la demo, ¿qué es lo que se viene en cuanto a todo esto? Y nombrando un poco y haciendo una retro de las tecnologías que fuimos nombrando. A esto obviamente y a este dashboard se le podría agregar mucha inteligencia, ¿no? Del estilo de dame no solamente ingresos y egresos históricos al país, sino empezar a hacer forecasting, es decir, bueno, en qué periodo o en qué fechas tenemos que tener mayor apertura en peajes, por ejemplo,
en qué casuísticas, y empezar a agregar un poquito más de inteligencia, y eso puede ser desde un modelo de Machine Learning o directamente desde Power BI empezar a agregar codificación que puede ser a través de, y la integración hoy en día es bastante fuerte con el lenguaje R, con Python, que nos permita tomar el modelo de datos y agregarle a ese modelo de datos esa preparación y ese entrenamiento para poder empezar a trabajar con estas métricas. Lo que queríamos mostrar básicamente con Bruno el día de hoy es esa arquitectura de referencia, que se queden un poco con la idea de todos los componentes que se pueden agregar desde el punto de vista de manejo de escenarios en tiempo real, las tecnologías que hay atrás. No es todo tecnología Microsoft, creo que de todo lo que nombramos hay mucha tecnología que no tiene que ver 100% con Microsoft, como nombramos Kafka, como nombramos HD Insight, como nombramos Data Lake, ¿no? Hay mucha tecnología que está detrás de este tipo de escenarios y que nos proveen justamente de soluciones que además son de rápida implementación, ¿no? Yo puedo montar este tipo de conceptos a nivel organizacional en muy poco tiempo. La verdad que nos queríamos quedar con eso de mostrar este tipo de arquitecturas y espero que no les haya resultado tan pesada la charla y ojalá nos veamos pronto. Gracias por todo.